Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 2 del cuarto año, nuestra unión con Cristo. La vida de Jesús es en nosotros como la savia que circula en la planta. Esta lección empieza terminando la introducción de la exhortación y lo hace con el apartado Jesucristo, la esperanza de la humanidad. La lección anterior la terminamos hablando de la paz. Y aquí nos quiere redondear esta idea diciéndonos que esta paz es algo que la humanidad busca, ¿no? Y más que una paz, busca una comunión, busca que todos los hombres de alguna manera se lleven bien, tengan los mismos pensamientos, los mismos ideales, los mismos objetivos. Sin embargo, esta meta se ve interrumpida por las limitaciones humanas, por el maligno y por el pecado. Así nos marca la lección. Por lo cual, la única manera de vencer estos obstáculos es a través de Jesucristo, a través de Dios. La única manera de vencer el pecado, el maligno y de ser plenos es con Dios. De otra manera, nuestros esfuerzos van a quedar interrumpidos, van a quedar en el camino. Por lo cual es necesario que esperemos en Cristo. ¿Y cómo va a ser esta espera? Viendo el testimonio de la iglesia, que somos nosotros. Es decir, ¿cómo voy a esperar en Cristo si en el mundo solo veo maldad, guerra, muerte, odio, etcétera, etcétera? Va a ser un poco difícil. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser ese testimonio de Jesucristo, ese evangelio vivo, para que la humanidad vea esa esperanza, vea ese amor, vea un poco de ese amor que nos tiene Dios. Entonces, nuevamente nos hacen el llamado de dar testimonio. Y con esto termina la introducción y empezamos el capítulo 1. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Empieza este capítulo en el apartado El misterio de la viña. Un apartado bastante interesante y muy importante, diría yo, porque nos hacen una distinción. Y bueno, y para hablar de ella, pues empezamos diciendo que en este apartado se nos presenta la viña de otra manera. En la lección anterior vimos que nosotros somos los obreros que trabajamos para la viña. Sin embargo, si recordamos cómo empieza la parábola, se nos dice: el reino de los cielos es semejante a una viña. En este comienzo debemos entender entonces que la viña somos nosotros. Porque si el reino de los cielos es donde están los ciudadanos de dicho reino, que somos nosotros, entonces esta viña somos nosotros. Pero al mismo tiempo también somos obreros. Y precisamente esta es la distinción. La humanidad es la viña, pero al mismo tiempo la humanidad es obreros. ¿Y por qué es la distinción? ¿O en dónde está la distinción? Si nos quedáramos solamente con que todos somos obreros, pues así hubiera empezado la parábola, ¿no? El reino de los cielos es semejante a los obreros que trabajan en una viña. Mas no empieza así. Empieza diciendo que es semejante a la viña. Ya luego sabemos que sale el dueño de la viña a buscar trabajadores. Y ahí empieza la distinción. Viene el dueño de la viña a buscar trabajadores y nosotros sabemos si respondemos sí o no. Y con eso empieza la distinción. Que el obrero es aquel que está dispuesto, que quiere trabajar en la viña. Para ejemplificarlo, cuando somos viña, podríamos decir cuando tomamos nuestra clase. Y cuando somos obreros, cuando damos ese servicio. De hecho, ya un ejemplo aún más grande, en el mundo existen laicos, pues están en el mundo y ahí están y siguen con sus cosas del mundo, y existen otros laicos que trabajan para esos laicos. Y quiero hablar de esta distinción. Para entender un poco más esta distinción, pues hay que recordar nuestro ejemplo, ¿no? Aquel día cuando llegamos a primero de pastoral, que nos formaron, nos dedicaron tiempo, y al finalizar el año o antes de finalizar el año se nos preguntaba si queríamos prestar servicio. Entonces pasamos de ser los sarmientos a ser los obreros, ¿no? ¿Y por qué hablo mucho de esta distinción? Porque creo yo que es a donde quiere ir la lección.
No lo dice tal cual, pero por los apartados que siguen, supongo yo que es para donde quiere ir, porque el siguiente apartado se llama ¿quiénes son los fieles laicos? Entonces, como que ahí hay un hueco. A ver, me hablas de la viña, del mundo, de los obreros, y luego me hablas de los fieles laicos. Y por el nombre del apartado entendemos que no todos los laicos son fieles. Y entonces surge esa pregunta: ¿quiénes son los fieles laicos? Para responder esta pregunta se recurre a la definición de los padres sinodales, por dar una descripción positiva de la vocación y de la misión de los fieles laicos, la cual ellos la definen como el buscar el reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Entonces, ¿quiénes son los fieles laicos? Los que son fieles a su esencia, los que son fieles a esta misión, a esta vocación que los padres sinodales nos han dado. Ahora, aquí surge una segunda pregunta: ¿cuándo nosotros adquirimos esa misión, esa vocación? La respuesta es sencilla: cuando nos bautizaron. Y podríamos decir, oye, pero ¿sabes qué? A mí me bautizaron de niño y yo no quería y no quiero, ¿no? Entonces yo les digo, pues en algún momento de nuestra vida nosotros decidimos o no decidimos estar dentro de la religión cristiana. Entonces en ese momento de querer estar, adquirimos esta vocación, esta misión. Porque recuerden lo que dicen: o frío en las cosas de Dios, o frío o caliente, porque a los tibios los vomitan. Entonces, como laicos estamos llamados a buscar el reino de los cielos, ¿no? Si respondemos a esta vocación, a esta misión, somos fieles laicos. Pasamos de ser la viña, los sarmientos, a ser los obreros que trabajan para la viña. Entonces, con esto que les acabo de decir, tenemos que el fiel laico ejerce su bautismo, y es el apartado que sigue: el bautismo y la novedad cristiana. Dice aquí que el fiel laico es aquel que puede vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios. Vuelvo a lo mismo, creo yo que aquí es cuando realmente nos comprometemos a ser cristianos y de alguna manera ejercemos este bautismo que recibimos. Y aquí nomás nos dice, nos recuerda 3 aspectos del bautismo. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, nos unimos a Jesucristo y a su cuerpo, que es la iglesia, y nos unge en el Espíritu Santo para ser templos de Él, templos espirituales. Y precisamente el siguiente apartado, hijos en el Hijo, es lo que nos quiere recordar. El bautismo nos llega por Jesucristo, es un sacramento que Él instituye, hay que recordarlo. Y este sacramento adquiere su sentido obviamente cuando Jesucristo resucita, ¿no? Es aquí a lo que nos dice San Pedro en su primera carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia nos ha regenerado, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una esperanza viva, para una herencia que no se corrompe, no se mancha y no se marchita. Entonces, Jesucristo instituye el bautismo, por el cual, como les dije, nos volvemos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, miembros de la iglesia y templos del Espíritu Santo. Y más aún, también sucede que con el bautismo nos unimos al cuerpo místico de Cristo, que sabemos que es la iglesia, pero lo quiero abordar desde este punto de vista. ¿Por qué lo quiero abordar así? Porque es el siguiente apartado: un solo cuerpo. Estoy cayendo en cuenta que esta lección es como un recordatorio de todo lo que hemos estudiado, y más aún a lo que estamos llamados a trabajar, a lo que estamos llamados por ser cristianos. Aunque la lección no lo habla así, con solamente leer un solo cuerpo, pues me viene a la mente todo lo que eso implica, ¿no? Y aquí la lección nos habla de que por el bautismo nos unimos a Cristo en su cuerpo crucificado, para también unirnos en su cuerpo resucitado, ¿no? Es decir, ser herederos, coherederos
de Jesucristo. Y aquí les digo, al ser esto así, al estar unidos de manera misteriosa al cuerpo de Cristo por el bautizo, aquí lo que debemos entender, si somos fieles laicos, es que estamos llamados a trabajar para Jesucristo, que Él es nuestra cabeza, sin separaciones, todos con el mismo fin. El siguiente apartado nos habla acerca de templos vivos y santos del Espíritu. Otra cualidad que recibimos al ser bautizados. Yo recuerdo bien, ahora que, bueno, ya tiene su tiempo, cuando bauticé a mi hija, en las palabras del sacerdote. Y sí me hicieron eco, y creo yo que porque ya tenía la formación de pastoral. Ahí me di cuenta que no es lo mismo vivir el sacramento sin formación que con formación. Y recuerdo que nos dice, ¿por qué cuando entramos a la iglesia tenemos que destaparnos la cabeza si venimos con un sombrero, una gorra, algo que nos tape la cabeza? Porque al entrar a la iglesia, al templo, tenemos que destaparnos la cabeza. La respuesta de varios fue por respeto a Dios. Y ahí nos dice que sí y no, sí porque sí se tiene razón, hay que tener ese respeto, y no porque nos explica que cuando la persona recibe el bautismo, recibe el sello del Espíritu Santo, y ese sello, digamos, lo recibe cuando el sacerdote pone la señal de la cruz en la frente de la cabeza, y entonces cuando tú llegas al templo con tu sello tapado, pues no se te distingue que eres cristiano. Entonces, que hay que destapar la cabeza, descubrir la cabeza, la frente sobre todo, para ir orgullosos con el sello del Espíritu Santo, el sello de la cruz, el sello de que somos cristianos. Y bueno, y aquí hay que entender varias cosas, ¿no? Lo primero es que el bautismo es un rito, que solamente la jerarquía tiene la potestad para hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? No porque yo ponga la cruz en la frente de una persona, ya lo estoy impregnando del Espíritu Santo. Sí está el bautismo de intención, pero eso es una cosa muy diferente al bautismo sacramental. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes no pueden decir que existe el bautismo de intención, el que ejerzamos los laicos, pero es muy diferente al bautismo sacramental. Son situaciones muy diferentes, incluso se nos dice que esto solamente cuando hay posibilidad de muerte lo podemos hacer, y que si esta persona se salva, hay que llevarla a que reciba el bautismo sacramental. Entonces hay que quedarnos con esto segundo. A lo mejor me desvío un poco del tema, pero sí es importante, creo yo, aclararlo. El bautismo sacramental es el único que nos impregna del Espíritu Santo, y por esta impregnación nos volvemos templos del Espíritu Santo. Además de esta unción por el Espíritu, de este sello, por el bautismo también somos nombrados sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Somos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, tal como lo marca el siguiente apartado. Y bueno, y en este apartado se nos dice que la iglesia pues nunca se ha olvidado de ella, ¿no? Que la jerarquía nunca se ha olvidado que los bautizados somos partícipes de este triple oficio. Y aquí básicamente lo que nos dice es cuando ejercemos cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los laicos ejercemos el sacerdote cuando somos copartícipes de la Eucaristía. ¿Por qué nos volvemos sacerdotes? Porque estamos participando en el sacrificio de la cruz que vivimos de manera incruenta cada vez que se oficia una misa. La misión profética la ejercemos cuando anunciamos el reino de los cielos, al igual que Cristo lo hizo. Más aún cuando nos encargamos de que se propague, se expanda este reino. Y el reinado, aquí está interesante lo que nos dice la lección, porque nos dice que vamos a ejercer la acción de reyes como cuando lo hizo Jesús, cuando Él dijo: yo no he venido al mundo a que me sirvan, sino a servir.
Aquí lo que nos quiere dar a entender que el reinado lo vamos a ejercer cuando veamos por el bien de los demás. Como tal, es el deber de los gobernantes, de un rey. Si un rey no ve por su pueblo, se dice entonces que es mal rey. Pero como nosotros somos reyes cristianos, vamos a ver por nuestras personas, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por el prójimo. ¿Y cómo vamos a ver por ellos? Sirviéndoles, ayudándoles, apoyando, estando con ellos cuando lo necesiten. Ahora sí, como decían en segundo, la alegría de uno es la alegría de toda la iglesia, la tristeza de uno es la tristeza de toda la iglesia. Entonces el oficio de rey es un oficio de servicio, no hay que olvidarnos de ello. Por ejemplo, cuando ejercemos este oficio, cuando durante toda la semana preparamos una lección para que llegue el domingo a las 6, 7 de la mañana, nos levantamos, nos alistamos y nos vamos a dar la clase de pastoral. Incluso esa acción es doble porque también ejercemos el oficio de profeta. Y si tomamos la clase, si después o antes de la clase entramos a misa, ya ejercimos también nuestro oficio de sacerdote. Y por último para terminar esta lección pasamos al último apartado, los fieles laicos y la índole secular. Bueno, aquí viene algo que mencioné en la lección pasada y nos dice primeramente que por el bautismo nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia, y por ende estamos llamados a trabajar para el reino de Dios, ¿no? Para la iglesia. Al igual que lo hacen los sacerdotes, los religiosos, el orden, ¿no? Pero aquí nos dice que la forma en cómo trabaja cada uno de ellos es diferente. Es decir, el laico tiene un trabajo distinto al orden, al sacerdote, al obispo, a los religiosos, ¿no? Y precisamente este trabajo diferente o esta peculiaridad del laico es el que somos seculares, ¿no? Es decir, que estamos en el mundo, cosa que les decía, la persona que está en el mundo, su conocimiento acerca del mundo, pues tiene que ser ventaja para nosotros, para entender el mundo y tratar de adaptar el evangelio a ese mundo. Incluso nos dice aquí la lección que esto no lo ven como desventaja, sino todo lo contrario, lo ven como una ventaja. Y bueno, aquí también nos explica que esto tiene su motivo, ¿no? Jesucristo pues vivió en el mundo y trabajó para el mundo, ¿no? Obviamente con la finalidad de construir el reino de los cielos, pero pues toda su acción fue en el mundo, empezando con la familia. Y hasta aquí con esta lección, hermanos, nos estamos viendo. Luz y sal. Hasta pronto.